La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa, entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la pretujaba yo y ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Bien, continuamos en Empresarios de Acá, tercer bloque, y lo anunciábamos al comienzo, ¿no? Muchas de las experiencias que se dan a la hora de emprender, fundar una empresa, se dan en pareja, ¿no? Que son socios en la vida, socios en las empresas, y allí hay mucho para conversar a partir de experiencias, y hoy vamos a conversar sobre estas y las que han tenido, por lo menos algunas. Marco Moscardi y Mercedes Remedi, cofundadores de Learning. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá. Gracias por invitarnos, Tati. Bueno, es un gusto tenerlos nuevamente, ahora sí juntos, porque los he tenido por separados, pero hemos hablado mucho en esas oportunidades, en esas instancias, de la expertise que ustedes tienen a partir del negocio que lideran. Pero hay mucho más detrás, y a mí me parece interesante reflejar esas historias, ¿no? Que puede reflejar o no las de quienes están del otro lado, y otros empresarios que conviven la vida en pareja y son cofundadores en empresas. ¿Cómo manejan de alguna forma lo que es la convivencia diaria, ¿no? Cuando de alguna forma el hogar y la oficina comparten el mismo espacio mental? Me gusta cómo lo pusiste, ¿no? De compartir el espacio mental. Yo creo que es muy difícil separar en la vida en general, ¿no? Uno habla del trabajo y la vida como si fueran cosas separadas y que en realidad después no te estás bañando y estás pensando en una cosa del trabajo. O sea, eso le pasa a todo el mundo. Y yo creo que cuando tenés un negocio y emprendés con tu pareja es como que exponencial, ¿no? El espacio mental, yo creo que no se separa. Como que uno puede hacer el esfuerzo, ¿no? Sí, pero claro. En realidad creo que al final todo termina conviviendo en un mismo espacio mental. Creo que podés definir espacios donde se hacen ciertas tareas, pero en el fondo estás cocinando y estás pensando en... ¿Cómo lo ve Marco? Yo creo que, bueno, obviamente, o sea, mirá, nosotros trabajamos hace más tiempo juntos que el tiempo que estamos en pareja juntos. Ajá. ¿No? Y entonces, creo que en mi caso, digamos, la persona a la que yo, digamos, admiraba o la que me resultó atractiva era atractiva por una variedad de cosas, ¿no? Y entre ellos era cómo se presentaba o cómo uno se presenta frente al mundo laboral, y ahí vos vas viendo que a veces nunca es fácil, pero es más fácil cuando vos tenés valores en común. Y esos valores, como de la misma manera que no se separa el espacio mental, son valores que hay muchos valores en común que no son solo en el trabajo. O sea, tenés valores en común en cómo crees que tenés que criar a tus hijos si los tenés, o tenés valores en común en cómo te relacionás con tu entorno o en la comunidad. Me parece que cuando vos partís como de ese lugar, nunca es fácil, pero en la vida laboral y profesional es muy difícil encontrar socios que estén dispuestos a aceptarnos como somos y ayudar y tratar de pasar mucho tiempo, ¿no? Invertir tiempo y espacio mental en el otro para que el proyecto funcione. En el caso de Learning, hemos tenido la suerte de que ambos creo que admiramos el trabajo que hacemos y hemos tenido ciertos hitos de crecimiento que, por ejemplo, hoy, o sea, fast forward, ¿no? 20 años, tenemos un directorio con una persona que admiramos mucho, somos tres, pero también
nos hemos ido construyendo diferentes espacios de donde cada uno construye y tenemos una forma de estar de acuerdo en lo que estamos haciendo empresarialmente para no llevar elementos personales al terreno profesional. Los ayuda a mediar, de alguna forma. Bueno, sí, esta en particular es una figura que es nueva. Yo ayer pensando un poco en qué íbamos a hablar, pensaba que los mediadores no solo son esas figuras, sino, por ejemplo, el resto de los miembros del equipo, ¿no? Que muchas veces capaz que están escuchando esto y están diciendo, sí, la separación de una cosa y la otra. Como que creo que cualquier otra persona que participe del equipo tiene un rol y es esencial para poder trabajar mucho tiempo juntos, que haya también otros que ayuden a mediar, que formalicen algunos espacios de comunicación, que creo que ahí es donde hoy hablábamos de las tareas, ¿no? Uno se va a su casa y es como que a veces nosotros teníamos charlas súper informales y como que después no teníamos espacios, no nos hacíamos espacios formales de discusión porque todo era, te ves todo el tiempo. Entonces como compartís ese espacio, entonces tener terceros que ayuden a mediar y que ayuden a formalizar algunos espacios, para mí ayuda un montón. Y allí cuando digamos, pensaron en la empresa, en emprender, ¿se dieron cuenta rápidamente que podían ser socios también, no solo en la pareja? Porque digo, uno puede tener una idea, pero las ideas, digo, no valen nada de alguna forma, si no, lo que vale es la ejecución, ¿no? Y a veces uno tiene una idea y capaz que no es la persona indicada para llevarla a cabo y tiene que recurrir a otros, pero en este caso no solo son los de la idea, sino que también son los que lo llevan adelante, y muy bien, dicho sea de paso, pero ¿se dieron cuenta que podían congeniar fácilmente? Yo creo que como cualquier equipo, si emprendés en general y más si emprendés con tu pareja, lo primero es encontrar como ver esa otredad de alguna manera, ¿no? Como ver que el otro es distinto a uno y ver los espacios donde nos complementamos. Nosotros no necesariamente éramos los dos los de la idea, ¿no? De repente Marco en ese sentido siempre fue como más de visión y yo fui mucho más de ejecución. Entonces, si bien compartíamos valores y visión hacia futuro, muchas veces nos complementábamos mucho en lo que hacía uno y lo que hacía el otro. Entonces me parece que como en cualquier equipo es encontrar también dónde vas encajando, qué piecita te falta a vos. Para emprender es muy difícil esa energía emprendedora. No la tiene todo el mundo. A mí me da mucho miedo emprender. Ajá, pero qué bueno que lo pudieron, digamos, yo creo que compensar entre los dos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, son 20 años haciendo cosas juntos. Y obviamente ya había, o sea, siempre han habido cosas que uno admira del otro, de la misma manera que han pasado grandes tormentas, ¿no? Donde la comunicación está rota. Yo creo que también es importante ver que para llevar adelante un emprendimiento, y si uno tiene, y creo que acá es el valor que nosotros tenemos, como la intención de pensar siempre como si fueras un emprendimiento grande y no, tipo, cuando sea grande, ¿no? Como las formas de hacer las cosas, los procesos, la forma de ver. Nosotros nos conocimos trabajando y trabajábamos con empresas multinacionales y desde siempre tratamos de que lo que nosotros saliera encajara en ese otro ámbito, ¿no? Y vos ves las cosas que hacías hace 20 años y te da un poco de gracia la inocencia con la que hacías alguna cosa, pero lo que se ve es la intención. Y cuando vos vas mirando eso en todos los ámbitos, a veces te das cuenta que la expertise que falta no está en el otro partner, ni la tenés vos, está en otros que tenés que ir a buscar y atraer o traer. Y creo que eso es una de las cosas a superar cuando vos te ves frustrado porque vos no sabés solucionar algo, como que el otro que es tu partner, o no sé, en el caso somos dos, lo tiene que saber hacer, ¿no? O te tiene que saber. Y muchas veces ahí saber que esta energía se requiere para esto va para acá, ¿no? Como que yo me acuerdo hace muchos años, un día que le dije a Mer, tenemos que dividir, vos encargate de recursos humanos, porque si no, no vamos a tener una empresa, porque yo me frustro
y no va a funcionar, nadie va a querer trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, como que también hay que darse cuenta rápidamente, tipo, esto acá yo puedo funcionar bien y acá no, y esto lo cedo a alguien que lo hace mejor que yo. Qué bueno, qué interesante eso, ¿no? Porque muchas veces, obviamente que al principio entiendo que es todo, dentro del caos que es emprender, también es el caos de los roles, todos hacemos un poco de todo, pero después, qué interesante que es saber identificar ese momento en el cual tenemos que decir, bueno, es momento, antes de llegar como al límite, decir, paremos y vamos a definir en qué somos buenos cada uno, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de roles estratégicos en lo que hace, por ejemplo, a la toma de decisiones estratégicas, ¿no? No voy a decir porque quién tiene la última palabra, porque sé que es Mercedes, pero, pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas que hacen a lo que son las empresas uruguayas, ¿no? Porque vaya si empresa familiar no es solo cuando uno habla de la descendencia, segunda y tercera generación, sino que también la familia en sí está compuesta por una empresa, no solo en el matrimonio, sino también en los negocios. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos en diálogo con Mercedes Remedi y Marcos Moscardi, son los dos socios directores de Learning. Ya venimos. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Marco Moscardi y Mercedes Remedi, que son ambos socios fundadores de Learning. Estamos hablando de lo que es emprender en pareja, de ser socios en la vida, socios en la empresa. Y allí adelantaba en el bloque anterior hablar de cómo es el proceso de tomar una decisión estratégica, ¿no? Y allí el tema de los roles, ¿no? Porque muy bien explicaban en el bloque anterior que, por ejemplo, en el caso de ustedes, ya en la empresa, digamos, en sí, ya tienen de alguna forma un rol que profesionaliza un poco, ¿no? El relacionamiento hasta entre ustedes dos, ¿no? Pero bueno, en el desacuerdo pueden haber chispazos, cortocircuitos que si después se llevan a casa son un problema. ¿Cómo manejan esa ecuación que les estoy planteando? Es un gran desafío, o sea, decir que no lo traes a tu casa, me parece que cualquiera, bueno, no sé si cualquiera, nosotros no lo podemos evitar, o sea, es importante tener espacios para poder discutir y para poder tomar decisiones de manera profesional, como decías vos, pero bueno, cuando tenés conflictos a veces te los llevas también a tu casa, me parece que es bastante inevitable. Creo que hay que generar espacios y hay que tener claridad sobre qué tipo de decisiones puede tomar uno y qué tipo de decisiones puede tomar otro. A mí me cuesta mucho tomar decisiones, soy bastante indecisa, y en la mayoría de los casos, decisiones grandes las termina tomando Marco. Si bien somos socios, nosotros tenemos, Marco es el CEO. Qué bueno que hay una cámara, porque creo que eso nunca lo habíamos podido estar de acuerdo con eso. No, es una broma. Es la revancha del bloque anterior que dije que la última palabra te iba a decir. Claro, me quedé pensando que pero es importante, yo creo que en general, ¿no? Por eso hay que tener, para mí, tratar de ser un empresario que te vaya bien, como me decía un amigo más veterano, hay que tratar de tener mentores y esos gente que está cerca, y a veces son mentores. Vos entrevistaste el otro día a Cerizola, ¿no? Que es un crack. Y es alguien que vos sabés que si lo molestás, entre comillas, tenés que tener algo nuevo de lo que vos hiciste. Entonces, y hay diferentes grados de personas que también son como la trampa al solitario que uno se va haciendo, ¿no? Tenía un amigo que es
medio mentor, que es dueño de una empresa, que me decía, hay que ir al psicólogo para siempre, ¿no? Cada vez que pienses que tenés que dejar de ir, tenés que seguir yendo, ¿no? Pero yo creo que en todo vos te tenés que tratar de plantear qué tipo de persona voy a ser en esta situación. Entonces, en mi caso, digamos, cuando asumí el rol de CEO, al principio todo el mundo quiere ser CEO. Y en otro momento dice, bueno, ¿qué es ser CEO? Ser CEO es frente a algo que viene bien. Cuando viene bien, todo el mundo es crack. Y cuando viene apretado, es como alguien toma ciertas decisiones que tienen que ser profesionales, que tienen que tener respaldo de algo que vos puedas mostrar, porque si no, solo fe. Claro. Y la llevas en diferentes lugares. Una de las cosas que el directorio a mí me ayudó mucho, que es una persona con mucha experiencia y que admiro mucho, que un día me dijo, bueno, si vos querés que la gente confíe en lo que vos decís, mostrale el respaldo de por qué vos decís eso, si no simplemente es un acto de fe. Claro. Y ahí pasa por otro ámbito, ¿no? Que entonces uno quiere convencer a las personas, pero también tiene que demostrar profesionalmente por qué vas a tal lado y también hacer un poco, ganarte la confianza de los demás. Y si eso sale bien, genial. Y si sale mal, te tenés que evaluar como CEO y pensar, ¿soy el CEO para esta organización o no soy el CEO para esta organización? Por eso, uno de mis trabajos más importantes siempre es pensar en mi sucesión. ¿Quién lo va a hacer mejor que yo? Porque si no, nos vamos a trancar. Qué interesante, porque no solo, o sea, digo, empezamos como tema de anclaje, hablar de emprender en pareja, pero esto que tú acabas de decir y explicar, y te agradezco que lo hayas hecho, es válido para un montón de compañías que no necesariamente están, digamos, trabajando con su pareja, emprendedores, empresarios, ¿no? Uno tiende a pensar muchas veces, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que como que los empresarios la tienen toda sabida, ¿no? En términos de sus empresas y cómo la están liderando. No, y eso me parece que también es un tema que está buenísimo abordar, porque yo estaba mirando unas estadísticas. Bueno, primero que las personas que trabajan juntas y emprenden juntas tienen un 25% más de chance de separarse. Venimos acá, 20 años juntos. Bien. Después de esta nota no sabemos. No sabemos, pero y otra cosa que estaba mirando, porque entre emprendedores uno habla mucho y uno ve que hay como temas de salud mental que están latentes y que de repente no se hablan mucho, porque uno también tiene como que está tan ligado su identidad a su trabajo que como que trata de defender la marca, digamos. Siempre. Claro, no sé qué siempre, claro. ¿no? 72% de los empresarios tienen temas de salud mental. Es tipo más del doble que el resto de las personas. Hay mucha ansiedad y estás siempre haciendo cosas que son incómodas. Yo siempre le digo a Marco, me pone, viste, como que a veces haces una cosa que es algo que haces bien y te sale bien y es un alivio. Porque decís, qué divino, que es hacer algo que lo hago de taquito, porque al final estás siempre saliendo de tu zona de confort, que está buenísimo, pero es agotador. Sí. Es muy cansador. Y obviamente que cuando lo haces en pareja, eso lleva a un rate de burnout mucho más grande que en otros casos. Y nosotros vivimos una cultura donde emprender y ser empresario es complejo, porque emprender es algo nuevo, ¿no? Sí. Porque muchas personas piensan que emprender es levantar capital, te saque una foto, viene IC Ventures, levantá 10 palos y no sé qué, ¿no? Y eso está de más, alucinante que esté pasando. Pero en líneas generales, el 80% de las compañías son pymes y son pequeños grupos de personas que llevan adelante cosas que se sostienen durante muchos años. Porque también hay que ver, que tienen que pasar 20 años para que algo realmente esté consolidado, 30 años. A la gente le cuesta horrores pensar en términos de 10 años, 20 años. Y a su vez hay una visión como que vos generaste una idea e inmediatamente, a veces, para ciertos grupos de personas, socialmente te pusiste como de otro lado, ¿no? Y hace que vos tengas que tener todas las soluciones, todas las respuestas, todas las cosas reclaras. Y no es así, digamos, ¿no? A veces también es re importante que las personas puedan ayudar al jefe a ser jefe, ¿no? O ayudar al supervisor a ser supervisor. Pues esas palabras también, jefe, patrón, dueño, tienen como unas connotaciones que no necesariamente son lo que pasa en el día a día de la mayoría de las
organizaciones. Clarísimo. Yo les quiero preguntar finalmente, y ya les dejo la invitación realizada para que vuelvan y sigamos conversando de temas que hacen al emprender y también, bueno, a lo que es el expertise específico de ustedes, ¿no? Pero desde lo que ustedes hacen como cofundadores del proyecto, como líderes, ¿qué entienden de que esas posiciones de liderazgo que ustedes tienen aportan a la productividad de la empresa? Que es un tema que hoy está como en la línea de la agenda de todas las empresas y los empresarios, y que ojalá llegue a buen puerto, ¿no? Que no sea solo un tema de moda, pero ¿qué entienden que aportan ustedes con su liderazgo a la productividad específica del negocio que lideran? Yo particularmente pienso que estamos como obsesionados con la productividad en este momento. La pensamos y discutimos mucho, pero somos muy poco productivos. En general, ¿no? Y en el día a día, nosotros como líderes también lo vemos, ¿no? Como que todos quieren tratar de ser muy productivos, pero hay una productividad baja. Creo que el aporte para que sea la gente productiva también a veces es como contraintuitivo en el sentido de poder dar espacios donde la gente pueda pensar tranquila o donde puedan tomar decisiones tranquilos, ¿no? Como cosas que parece como contraintuitivo para la productividad, a veces ayudan mucho a la productividad. Ponele, en mi caso yo no soy muy ordenado para cosas de seguimiento, pero me resulta fácil decir, vamos por acá, ¿no? Como tomar esa decisión. Y a veces tomar decisiones ocupa como pila de espacio en el cerebro. Y entonces, por un lado, por ejemplo, mi rol ayuda mucho en los educadores. No necesariamente estamos siempre pensando en cómo hacer que la cosa funcione. Los educadores, de hecho, estamos en general abstraídos, nos tenemos que abstraer del funcionamiento financiero de una institución académica, porque tu why, tu por qué es otro. Entonces, poder ayudar a las personas a decidir, a ver cosas, a mirar numéricamente personalidades que tienden a ser subjetivas, yo creo que ahí aporto mucho. Y creo que Mer es una persona súper humana, entonces, pero a su vez muy productiva. Entonces te permite como producir, pero llevándolo de una manera que no siempre estás como hiper presionado, que me parece que presionar mucho, que los comerciales presionamos mucho, a veces la gente también necesita bajar un poco el acelerador y que otras personas también les permitan producir en el tiempo que tiene que hacer las cosas. Hay algo interesante que dijo Mercedes y que quisiera repreguntarte, porque tú dijiste, somos poco productivos, ¿no? Pero ¿con respecto a qué? Porque uno, ¿cómo se mide? ¿No? Es decir, el tiempo que empleo para hacer las cosas, porque uno cuando dice productividad, bueno, lo primero que le parece a la mente es hacer más cosas en menos tiempo. Pero no necesariamente es así. No sé, yo creo que depende mucho de los contextos, pero creo que es en base al resultado final que tenés, ¿no? Yo un día donde hice muchas cosas a medias y no terminé nada, no siento que haya sido un día productivo. Y de repente un día donde yo me tomé todo un día para pensar una cosa, para armarlo y empecé y terminé, uno sabe cuando es productivo en la sensación de satisfacción que dice, hoy terminé, cumplí con mis objetivos, hice lo que tenía que hacer. Y a veces creo que uno confunde la productividad con tener muchas ventanas abiertas, hacer muchas cosas a la misma vez, ¿no? Como un ruidaje. También hacer las cosas lento no es hacer las cosas pensando, ¿no? Muchas veces se hace las cosas lento y confundo hacer las cosas despacio con estar enfocado, ¿no? ¿Miden la productividad en Learning de alguna forma? Con números, no, tenemos con objetivos, o sea, la productividad para nosotros está en lograr los KPIs que nos proponemos, bueno, de alguna manera. Sí, las clases, digamos, hay un sistema de estrellas que valida poner cada una de las clases y los números dan bien. Pero para mí lo que dice Mer es re importante, está como ese concepto de la productividad lenta, ¿no? Si vos aceptás que vos mismo tenés 90 minutos, capaz que 120 minutos del día donde podés laburar reenfocado, el resto estás haciendo otras cosas, la otra persona es más o menos lo mismo. Entonces, si vos ponés objetivos reales para 120 minutos al día de que alguien esté reenfocado y el resto medio distraído, y lo haces todos los días,
me parece que al final lográs ser mucho más productivo que si vos estás multitasking, porque a veces el multitasking a las personas que son muy ansiosas los abruma y no haces nada, y a las personas que son como yo, resolutivas, estás como siempre apagando fuegos, pero no siempre pensando en que si lo que estás haciendo, cuál es el impacto en 3 meses de lo que estás haciendo. Brevemente para cerrar, y ya les diría como en el objetivo 1 minuto, ¿qué consejo le darían a esa pareja que está también pensando en emprender juntos? Yo les diría que se ordenen. Creo que es algo que uno emprende en pareja muchas veces sin planificarlo y las cosas se van dando. Me parece que tener espacios, definir bien los roles, definir bien cosas más de poder. ¿Quién es dueño? ¿Quién no es dueño? ¿Cuánta plata? ¿No? Esas cosas que quedan como en unos grises, me parece que son súper importantes y que si alguien me hubiera dicho al principio, creo que nos hubiéramos evitado un montón de conflictos, ¿no? Como definir las cosas bien antes de cuando estás empezando para quitar esas áreas de conflicto innecesarias. Eso hay que hacerlo, ¿no? Nosotros un 2 de julio yo le regalé a Mercedes un contrato, ¿no? De cuánto éramos socios cada uno, ¿no? Porque esas cosas son importantes. Yo creo que si tú estás en pareja y querés emprender, tú conoces a tu pareja. Si sos una pareja nueva y un emprendimiento nuevo, creo que te tenés que animar a ver si estás realmente enamorado de esa persona en el concepto amplio de estar enamorado de esa persona. Porque viene una cosa muy ardua hacia adelante. Entonces, es más fácil si vos admirás a la persona con la que vos sos socio. Y si es una pareja que vos ya tenés de mucho tiempo, también un poco ya sabés a lo que te podés enfrentar y está bueno partir de ese lugar. A mí me queda relativamente fácil, pero no es fácil, pero porque yo creo que Mercedes es la persona que debemos seguir para que nos vaya bien. Antes pensaba que era yo, pero también las características de los negocios van cambiando y en un momento decís, no, mi talento es para una cosa, pero el líder es otro. Bien, bien. Bueno, me encantó tenerlos aquí. Thanks very much for being Thank you here. for having us. Thank you for having us. Sharing your experience with us. Thank you for having Yes. us.